Sean bienvenidos a una nueva serie de videos. Hoy iniciamos con Data Frames en el lenguaje de programación Julia. Antes de iniciar, quisiera mostrarles 4 links, mismos que van a estar en la descripción del video. Estos son, los dos primeros son acerca de la librería Data Frames y los dos últimos son acerca de los conjuntos de datos que se van a utilizar en el presente video. El primer recurso que se les está dejando es acerca de los métodos. Bueno, es una hoja de trucos. Acá van a poder ver los métodos que tiene esta librería. Y esto con el propósito de que vayan indagando un poquito más acerca de qué pueden realizar con DataFrames en Julia. El segundo recurso es para aquellas personas que recién están introduciéndose a este tipo de, o a esta estructura de datos que es un data frame. Entonces acá van a ver cómo crear un data frame, cómo hacer estadísticas descriptivas con el data frame, cómo convertir una matriz a un data frame y un data frame a una matriz. Entonces esta serie de videos les va a ayudar a comprender un poco más. Los últimos 2 links que van a ver es acerca de los recursos. Lo primero que vamos a hacer, bueno, con el primer ejemplo que vamos a trabajar es acerca del dataset de Pokémon y el último va a ser acerca de los ingresos de los videojuegos, es decir, de las ventas de los videojuegos. Bueno, para empezar a trabajar con DataFrame, lo primero que debemos hacer es importar las librerías necesarias. Una vez importadas las librerías necesarias, vamos a importar nuestro conjunto de datos. En este caso estoy importando los datos de Pokémon. Una vez importados los datos, lo que se debe hacer por buena práctica es copiar nuestro data frame. Bueno, ya realizada la copia, lo que vamos a hacer es interpretar un poco el resultado que nos envía. Debajo de cada variable, por ejemplo, acá tengo la variable número, existe su tipo de dato de los registros. Es decir, acá todos los registros de la variable número nos está indicando que son enteros. Debajo de la variable nombre, los registros que este va a contener, bueno, el tipo de dato de los registros es un string. Y lo mismo pasa con el tipo de tipo 1, la variable tipo 1, el tipo de dato de los registros igual va a ser un texto. Pero este 15 y este 31, ¿qué significa? Simplemente son la longitud o el tamaño de caracteres que va a soportar esta variable. Por ejemplo, acá voy a escribir string 1. Como le he colocado 1, ¿cuántos caracteres va a soportar? Solamente 1. Si yo agrego acá otro carácter, nos va a enviar error. Si yo cambio este string 1 por 3, ejecuto y cuántos caracteres nos va a soportar, pues hasta 3. Si yo agrego uno más, entonces me va a dar un error. Eso es lo que significa estos números. Por ejemplo, y haciendo un resumen, ¿no? La variable nombre va a contener registros del tipo texto con una longitud máxima de 31 caracteres. Ahora bien, debajo de la variable número tenemos un tipo de dato entero 64. Esto está más asociado a la arquitectura de nuestra computadora. Por ejemplo, bueno, en mi caso yo tengo una computadora de 64 bits. Es por eso que siempre nos va a enviar el número 64 después de la explicación del tipo de dato. Lo mismo pasa con el valor flotante, nos indica que es un número flotante de 64 bits, esto por la arquitectura de la PC. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo strings o varios caracteres, es decir, que superan, no sé, 300 caracteres? Cuando tengamos ese escenario, lo único que hay que colocar la palabra reservada string, después sin ningún otro número. Por ejemplo, acá tengo una, un texto que tiene varios caracteres, ¿no? Ejecutó y no nos brinda ningún error. Esto es porque no tiene un número, ¿no? Esta palabra reservada. Entonces, ¿qué es lo que podemos indicar?
que si vamos a tener un texto grande, un contenido en caracteres, me refiero grande, que supere los 255 caracteres, entonces no es necesario colocar ningún número, directamente colocamos string. Bueno, ahora vamos a ver cómo seleccionar una variable. Existen 4 formas de seleccionar una variable y estas son las que estoy mostrando en pantalla. Pero bueno, primero vamos a ver el resultado. Acá nos muestra la selección. En este caso nos muestra igual la variable seleccionada, los datos o los registros de la variable seleccionada. Y lo mismo pasa con todos los ejemplos. Pero acá hay una particularidad con estos dos. Es decir, cuando yo utilizo entre comillas y cuándo sería factible no utilizar. ¿Cuándo es recomendable utilizar el nombre de una variable entre comillas? Cuando ésta contenga caracteres especiales. ¿A qué me refiero? A que contenga, no sé, tildes, que tenga, por ejemplo, espacios como el cual tenemos acá. La variable tipo 1 es espacio, tiene un espacio y eso es eso es la forma. Bueno, en esos escenarios hay que colocar estas comillas cuando tengamos caracteres especiales o espacios. Ahora vamos a seleccionar la variable tipo 1. Miren, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Ahora vamos a pasar al filtrado de datos. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a filtrar de la variable tipo 1 todos aquellos registros que contengan la palabra fuego. Ejecutamos y acá está. Todo nos indica que es fuego y eso es del data frame Pokémon. Ahora, esta no es la única sintaxis que se puede utilizar para el filtrado, sino que existe otra y es esta. El resultado siempre va a ser el mismo, pero lo que está cambiando es la sintaxis. Acá le estoy indicando más o menos bueno, le estoy indicando que sea como un tipo de función anónima, aunque es una función anónima, y que esta va a generarse una variable temporal X que a la larga va a ser reemplazada por el data frame y lo que indicamos es que seleccione la variable tipo 1 y que nos extraiga todos aquellos que contengan la palabra fuego. En lo particular, siempre elijo la segunda forma, ya esto es, hay que dejar la libertad de uno a que pueda elegir con cuál sintaxis se siente más cómoda. Ahora vamos a trabajar con la variable tipo 2 y acá nos va a mandar un error. ¿Por qué? Porque en la variable tipo 2 hay una característica principal. ¿Ven? Nos ha generado el error. Y esto es por el símbolo o el signo de interrogación que tiene al último. Ese signo de interrogación nos indica que dentro de esta variable hay registros faltantes, ¿no? Valores missing. Entonces eso es lo que nos indica. No puede trabajar, los filtros no pueden trabajarse hasta que no se elimine estos valores faltantes. Para eliminar los valores faltantes simplemente utilizamos este método que sería drop missing. Elegimos el data frame y una coma y el nombre de la variable a eliminar los datos faltantes. Ejecutamos y ya no nos genera bueno, lo que nos muestra es que se ha eliminado los registros, ha bajado de 1032 a 548, pero aún así no podemos trabajar bueno, no podríamos realizar un filtro. Voy a llevarlo abajo, miren, ejecuto y nos va a seguir saliendo el error. Esto es porque si bien acá se ha eliminado los valores faltantes, esta no ha reemplazado en ningún momento a la tabla o a los valores iniciales. Ejecutamos y aquí sigue saliendo los 1032 registros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que se reemplace? Simplemente agregar al final de la palabra drop missing, hay que agregar este signo de admiración. Entonces, esto ya nos indica que no solo va a eliminar los datos, bueno, los datos faltantes de esta variable, sino que los va a reemplazar a la tabla. Esto.
Vamos a ejecutar, llamamos a Pokémon y miren, ya es 548. Acerca del símbolo de admiración, esto ya es un estándar en Julia. Y cuando ustedes realizan alguna función o método que genere este ejemplo, ¿no? El cambio de los datos o la estructura de la misma, como va a haber un cambio de comportamiento de resultados, es recomendable o no, se utiliza siempre el símbolo de admiración. Es necesario, esto es necesario para que tengamos buenas prácticas y nuestro código Julia ya sea entendible para cualquier programador o cualquier analista. Ahora vamos a ir con el segundo conjunto de datos, que es acerca de las ventas de videojuegos. Lo primero que vamos a hacer es importar los datos. Generamos una copia y ya lo tenemos preparado para empezar a trabajar. Vamos a realizar unos filtros. Para ello vamos a utilizar los operadores lógicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a extraer de la variable plataforma a todo aquel registro que contenga la palabra Wii, y a su vez también del mismo data frame la variable publisher va a extraer aquellos que contengan la palabra Nintendo. Entonces ejecutamos esto y vemos que se cumple la condición que sea Wii y que sea Nintendo. En ambos casos siempre tiene que ser Wii o Nintendo. Antes de continuar con esto de los filtrados con operadores lógicos, es necesario recordarles que toda condicional bajo esta sintaxis tiene que ir entre paréntesis. Por ejemplo, acá si no le coloco los paréntesis nos va a mandar un mensaje de error. Es por eso que es necesario, o más que necesario, es obligatorio encapsular nuestras condiciones. Ahí ya no nos genera el error. Vamos a ver el siguiente operador lógico, que es bueno, que se representa con una barrita vertical, y esto es la O. Ejecutamos y nos indica, ¿no?, que va a ser Wii y también puede ser Nintendo, o puede ser Nintendo sin que exista Wii, o puede ser Wii sin que exista Nintendo. Eso es la palabra O. Con esta estamos prácticamente encapsulando o utilizando todas las formas posibles o todas las combinaciones posibles que tenga esta condicional, ¿no? Ahora vamos a utilizar la última, que sería la O excluyente, y esa se hace mediante el siguiente sintaxis. Ejecutamos, y ¿qué es lo que nos indica esto? Que bueno, que vas a extraer los datos de plataforma que contengan Wii, pero a su misma vez los de la variable publisher no tienen que tener la palabra Nintendo. Entonces, esto es, señores, el filtro con operadores lógicos. Y esto sería lo que podemos ver. Ahora, ¿existe otra forma de realizar esto? Sí. Por ejemplo, vamos a hacer con los operadores lógicos de bit a bit. ¿Cómo lo identificamos que es de bit a bit? Simplemente se aumenta un símbolo por delante, que es revuelto un i. El resultado, si ustedes pueden verlo, es el mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es nosotros no lo percibimos cuando es un conjunto de datos con pocos registros, sino en que cuando utilizamos esta forma, que sería operador lógico de bit a bit, la velocidad en resultados o de la consulta es un poquito más eficiente en cuestión a tiempos, ¿no? Entonces, pero en este ejemplo no vamos a poder percibirlo porque los datos no son significativos para poder verlo. Bueno, también vamos a poder realizar otra operación que sería el O de bit a bit. Entonces nos va a generar el mismo resultado, pero ahí está. Ustedes deciden cuál utilizarlo. Ahora bien, existe una tercera forma de realizar un filtrado, y es la siguiente.
Esta es. Igual nos va a generar el mismo resultado. Lo que estamos indicando es que de la variable plataforma nos extraiga la palabra we y de la variable publisher nos extraiga la palabra Nintendo. Bueno, si un registro tiene esto, nos tiene que filtrar eso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí hay un puntito. Este punto significa que va a ser cada evaluación, va a ir registro por registro. Entonces, esta sería la otra forma de realizar algún filtrado. Independientemente que cuál sintaxis utilizan, el resultado siempre va a ser el mismo. Ahora bien, ¿podemos utilizar tuberías con los data frames y los filtros? La respuesta es sí. Acá tengo un filtro. ¿Qué es lo que está haciendo? Que de la variable plataforma me extraiga todos aquellos registros que contengan la palabra we. Una vez que realice esta consulta, quiero que me encapsules el data frame, me lo vas a almacenar en una variable temporal z y después de encapsular este resultado, quiero que te vayas de este conjunto de datos a la variable ventas globales y que me realices una suma de todos estos, ¿no? De todos esos valores. Ejecutamos y ahí está. Nos indica que de este data frame que se ha hecho al último, las ventas globales hacen una suma de 900, aproximadamente 926. Ahora lo que vamos a ver es un poco de, vamos a, disculpen, vamos a ver cómo utilizar o cómo trabajar con el contenido de una determinada variable. Para ello vamos a utilizar la variable nombre del data frame ventas y lo que vamos a consultar, es decir que si en el primer registro existe la palabra Mario, como podemos ver no existe, ¿no? Entonces Julia nos va a enviar falso, false. Entonces en el segundo registro nosotros vamos a ver y existe la palabra Mario. Si nosotros ejecutamos, entonces nos envía un true. Entonces, teniendo esta idea, vamos a realizar el siguiente filtro. Ejecutamos. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Que de la variable nombre, ni bien encuentres un texto que indica Mario, me extraigas. Entonces acá no está indicando el orden, sino se indica que si bien encuentra la palabra Mario, nos filtra, ¿no? Acá está en la segunda posición, acá podemos ver que está en la primera, y acá está en la tercera, ¿no ve? Acá. Entonces, eso es lo que nos ayuda. ¿Podemos hacer más robusta esta consulta? La respuesta es igual, es verdadera, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Qué es lo que hemos hecho? Antes de realizar el filtrado, estamos convirtiendo a mayúsculas todo el contenido de esta variable y una vez que lo volvamos mayúscula, extraemos la palabra Mario, ¿no? Ejecutamos y vean que el resultado es el mismo. ¿Por qué les dije robusta? Porque puede que en algún registro Mario no esté empezando la primera letra en mayúsculas, sino esté de esta forma. O puede estar tal vez de otra forma con alguna variación, ¿no? Como la que estoy mostrando actualmente. Esa es bueno, el motivo por el cual les les indiqué que, bueno, les mencioné que esto era una consulta más robusta. Ahora bien, ¿podemos utilizar expresiones regulares? Igual, sí se puede utilizar. Por ejemplo, acá le estoy indicando que me encuentre la palabra Mario o la palabra we dentro de la variable nombre. Si encuentra alguna de estas dos palabras, inmediatamente me realiza el filtro. Ejecuto y acá está. Podemos ver que acá solamente tiene la palabra we, entonces por eso extrae esta línea. Acá podemos ver que solamente tiene Mario y es por eso que me extrae igual la línea. Entonces acá en el tercero podemos ver que hay Mario y hay we, entonces igual nos extrae porque ni bien encuentra alguno de estos dos caracteres o ambos,
nos va a extraer o nos va a realizar el filtro. Igual que el anterior caso, podemos volver un poco más robusta nuestra consulta. Ejecutamos y tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a pasar con la selección de variables. El primer ejemplo que les muestro es de del data frame ventas. Quiero que no me extraiga, es decir, que no me muestre la variable name. Ejecuto y acá pueden ver que no está la variable nombre, ¿no? Prácticamente es como ocultarlo, ¿no? Entonces, eso es el primer método. Igual que con los filtros, no es la única forma de realizar la selección, sino es que también tenemos esta forma, la cual estoy mostrando. Esto ya es gusto del usuario, con cuál se siente más cómodo trabajando y cuál le hace más, no sé, de una forma más intuitiva, ¿no? Entonces eso lo pueden elegir. Ahora vamos a ver un método que es between. ¿Qué es lo que nos indica este método between? Que va a extraer del data frame ventas un rango y ese va a empezar en NA ingresos hasta ingresos globales o ventas globales. Entonces ejecuto y acá está. Solamente nos muestra aquellos que estén comprendidos en este rango. Cabe mencionar que between solamente funciona cuando los rangos están de forma continua. Por ejemplo, si yo quisiera que me extraiga el nombre, salte después plataforma, año, género y publisher, entonces eso no lo va a realizar con este método, porque para eso existe otro método que lo vamos a ver a continuación. Este es el método que nos indica qué columnas va a jalar o va a extraer, ¿no? Quiero que me extraigas o selecciones la columna nombre y después quiero que me selecciones el siguiente rango, ¿no? Entonces ejecutamos y aquí está. Aparte de, bueno, con respecto al anterior ejemplo que no traía el nombre del, del data frame o la variable nombre, entonces ahora sí extrae, ¿no? Y hace ese salto que les indicaba. Ahora bien, ¿podemos utilizar expresiones regulares? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar del data frame ventas todas aquellas variables que contengan una letra N mayúscula. Vamos a ver esto. Ejecutamos y aquí está. Bueno, lo único que tiene N mayúscula es NA ventas, barra baja ventas y el nombre, ¿no? Que empieza con N mayúscula. Entonces, eso es la forma también de utilizar expresiones regulares. Acá tengo otro ejemplo en el cual estoy indicando que me seleccione aquellas variables que tengan la letra P mayúscula o la N mayúscula o la N en minúscula, ¿no? Al igual que el anterior ejemplo, también podemos seleccionar por columnas. Entonces, ejecutamos. Ya nos está trayendo. Ya, acá hay una particularidad, es estos dos puntos. ¿Qué es lo que significa? Que una vez que extraiga este parámetro, que sería simplemente este data frame de arriba, nos concatene, si quieren entenderlo así, las demás variables. Por ejemplo, miren, este solamente llega hasta JP ventas, ¿no? Entonces, si yo ejecuto el siguiente comando, nos va a traer el complemento de este conjunto de tipo de datos. Ejecuto y aquí está, después de JP ventas trae todo lo demás, ¿no? Y el siguiente ejemplo es este. Con este ejemplo le estamos indicando que nos seleccione del data frame ventas, bueno, no nos seleccione todo aquel que tenga el siguiente patrón. ¿Qué patrón es? Que cualquier registro tenga una barra baja, que empiece con N, bueno, que tenga la letra N mayúscula o la letra N minúscula. Ejecutamos esto y ahí está, nos ha eliminado, ¿no? Todo lo que anteriormente le indicaba. Ahora bien,
También podemos utilizar tuberías al momento de seleccionar nuestra, nuestras variables. Por ejemplo, acá lo que le estoy indicando, es decir, vamos a basarnos de la última selección que hemos hecho, ¿no? Ejecutamos este conjunto de datos que estamos viendo en consola. Quiero que me filtres todos aquellos, bueno, de la variable plataforma, todos aquellos registros que tengan la palabra Wii o la palabra DS. Ejecutamos y ahí está, ¿no? Ha rebajado los registros, pero también podemos ver que acá solamente nos extrae Wii o DS. De esta forma podríamos hacerlo de la siguiente sintaxis, pero esto no lo hago así porque simplemente para verlo un poquito más ordenado desde mi perspectiva, ¿no? Entonces esto también es solamente para que noten el por qué la tubería está acá y está vacío, no importa, es solamente sintaxis. Entonces el orden es lo que por el momento que uno lo determina en mi caso, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es seguir trabajando con tuberías y lo que vamos a esta vez es quiero que me muestre de forma ascendente los años, ¿no? Ejecutamos. Entonces ahí está. Podemos ver que está empezando los años, bueno, de forma ascendente y va a ir hasta abajo. Pero aquí hay una particularidad que había habido valores del tipo NA, ¿no? Bueno, acá es importante mencionar que en Julia no existe el el NA, es decir, valores vacíos, ¿no? Porque esto ya viene de otros lenguajes de programación. Por ejemplo, en R sí sé que existe esta estructura NA, pero en Julia no. En Julia lo denominamos simplemente por valores vacíos, que sean valores perdidos con con la palabra missing. Entonces es por eso que generalmente hasta el momento, cuando quieren representar por valores vacíos, los data frames hasta el momento nos extraen o nos envían con estas palabras, ¿no? NA. Esto, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona de que en Julia el tipo de dato ya sea de una forma, lo identifique de otra forma. Es decir, por ejemplo, acá el año debería ser entero, pero como existe este texto, lo identifica como texto, ya no los coloca como un string. Bueno, lo que vamos a ver ahora es eliminar estas palabras NA, ¿no? Estas letras. Y eso lo hacemos mediante la siguiente sintaxis. Ejecutamos y ahí está. Entonces podemos ver ahora que ya no está las letras NA. Lo hemos filtrado. ¿Qué es lo que hemos visto con este último ejemplo? Hemos visto que un data frame en Julia se puede manejar con tuberías y se puede realizar es como hacer filtros tanto en las variables como en los registros. Entonces es algo útil utilizar tuberías y también es recomendable que practiquen expresiones regulares. En el presente canal tengo un video acerca de expresiones regulares, creo que es el más extenso, pero es el objetivo de ese video era que ustedes que las personas entiendan bien cómo manejar una expresión regular para cuando se topen con ejemplos de registros que tengan no solamente un texto, sino varios textos, ¿no? Y que después encontremos un patrón. Vamos a ver más ejemplos de ese tipo posteriormente. Por último, no olvidar que la palabra reservada select siempre se le hace a una variable y la palabra reservada filter siempre se le hace a un registro. Filtros van a ser siempre a un registro, sería de manera horizontal y select sería siempre de manera vertical. Entonces solamente a tomar en cuenta eso. Eso sería todo por el video introductorio. Les agradezco por su atención y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias, hasta luego. Chao, chao.